Eso como dice su palabra, entrar a sus atrios con acción de gracias, porque el Señor merece toda la adoración. Le damos gracias porque nos trajo a su casa, porque es casa de Dios y puerta del cielo, en lugar del Espíritu Santo. Vamos a iniciar con el Salmo 27 para leer una parte de la palabra. Amén. Si ya la tienen, pueden decir amén. 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 Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Amén, hermanos. La palabra de Dios, vamos a meditar en lo que dice. Es nuestra salvación, que no debemos tener temor, hermanos, porque la palabra de Dios es nuestra fortaleza. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que la palabra de Dios hay mucho poder. Cuando tenemos un problema, una aflicción, el problema nos quiere turbar y nos quiere confundir, pero si nosotros estamos siempre confiados en el Señor, no va a haber nada que nos pueda turbar. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, dice, para comer mis carnes, y ellos tropezaron y cayeron. Quiere decir que en todo momento va a haber gente que nos va a estar poniendo tropiezo, nos va a estar teniendo envidia. La envidia viene porque nosotros estamos sirviendo a Dios, hermano, y pues la gente muchas veces no entiende por qué a nosotros nos va bien, y entonces le da envidia a todo lo que tenemos, hermanos. A la persona le va a dar envidia, porque nosotros tenemos alegría, nosotros tenemos contentamiento, y lo debemos tener porque Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Y entonces todo eso, hermanos, a la gente, toda esa envidia, todos esos ataques, hermanos, siempre va a estar Cristo para defendernos. Dice, cuando un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y decir, hermanos, que van a llegar momentos difíciles a nuestra vida, y nosotros debemos estar apercibidos, porque muchas veces llegan los problemas de nuestra vida y nos confunden, hermanos, y decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué tengo yo esta situación? Hermanos, tanto al mundo como a nosotros dice que vamos a tener aflicción, pero el mundo no tiene quien le va a socorrer, y nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que va a estar en un momento ahí ayudándonos. Muchas veces, aunque nosotros no nos demos cuenta, Él está ahí para defendernos. Muchas veces hasta no se lo pedimos, hermanos, pero nos damos cuenta que Él nos ha defendido de muchos peligros. Y dice que una cosa he demandado a Jehová, dice, esta buscaré. Estoy en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hermanos, eso nos está diciendo que debemos de estar en la casa de Jehová todos los días que Él nos llame. ¿Por qué? Porque Él muchas veces nos llama a su casa, hermanos, y nosotros hacemos caso omiso a venir a su casa. Le ponemos más importancia a otra cosa que no sirve, hermanos. Aparentemente vemos que sirve, pero no sirve, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que más sirve es cumplir con la palabra de Dios. Le ponemos más a veces que nos invita a algunos amigos y ahí vamos. Oye, no vas a ir a la iglesia, no, porque tengo otro compromiso. Entonces le echamos más importancia a otro compromiso, hermanos, cualquiera que sea, no se puede comparar con estar aquí en la casa de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque nos sacó el Señor, nos libró de la muerte, hermanos, y a todos nos libró de la muerte, no nada más a mí, a todos. ¿Por qué? Porque dice que todos íbamos a una muerte horrible, hermanos, que es la peor de las pesadillas, y Cristo Jesús nos murió en la cruz del Calvario, hermanos, para librarnos no solamente de esa muerte horrible que nos estaba esperando, hermanos, sino también para librarnos de enfermedades, para librarnos de la pobreza, hermanos. Muchas veces la pobreza está porque tenemos muchas maldiciones y nosotros no entendemos. Le echamos la culpa a Dios por esa pobreza que alguno de nuestros antecesores
hicieron pactos malignos y por eso tenemos esa pobreza, hermano. Dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Dice que Él mismo va a levantarnos, hermanos, de cualquier peligro, de cualquier mal, hermanos. Cada rato nos están, muchas veces, nosotros ni nos damos cuenta, hermanos, pero mucha gente nos está echando hechicería, nos está echando maldiciones, hermanos. Pero Cristo nuestro Señor por eso nos llama aquí, para que nosotros, a la hora de que venimos, Él nos va a librar de todas esas hechicerías, de todas esas maldiciones. Él está para librarnos, hermanos, pero nosotros tenemos que estar aquí, porque si nosotros no estamos aquí, nosotros no estamos sirviendo a Dios, hermanos, muchas veces nos pasan fracasos y nosotros, la verdad, le echamos toda la culpa a Dios. Mucha gente yo he visto que, ay Dios, ¿por qué me pasa esto? Ay Dios, ¿por qué estoy así? No, hermano, no debemos nunca, jamás echarle ninguna, ni siquiera la mínima cosa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y Dios en su amor ya nos dio todo y nos ha dado todo desde que hemos nacido, hermanos. Él nos ha dado todo. Cuando éramos pequeños nadie nos cuidó, ni nuestros padres, más que Dios nos ha cuidado, hermanos. Nosotros no le agradecemos a Dios que aún de niño nos ha cuidado, nos dio alimento, nos protegió de enfermedades, hermanos. Y si oigo mi voz con que a ti clamo, ten misericordia y respóndeme. Ahí está diciendo el salmista, hermanos, que debe buscar a Dios, hermanos. Nos da el ejemplo de que debemos de buscar a Dios, Señor. Debemos de buscar siempre la misericordia de Dios, porque nosotros no somos merecedores de nada. La Biblia lo dice, que por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios, pero Dios en su misericordia nos extendió su gracia para que podamos tener la riqueza y las bendiciones que nos ha dado, que son de una manera incalculable, hermano. Lo que Dios nos da, no alcanzamos a ver la grandeza y el contentamiento, y es una cosa muy grande que debemos agradecerle a Dios en la forma de servirle, en la forma de honrarle, hermanos, porque Dios es grande, escrito está, Dios es grande y para siempre su misericordia. Le vamos a dar gracias a Dios por su palabra y que el Señor nos siga bendiciendo. Señor Jesucristo, gracias le damos por su palabra, gracias le damos por la vida y la salud, gracias porque nos ha traído a su casa con bien, gracias Señor porque nos ha librado de todo mal, Señor. Le damos gracias y le alabamos en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Paz de Cristo, hermanos, Dios les bendiga. Den un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¿Qué deseamos para las hermanas? Que Dios las bendiga. Adoramos y bendecimos el nombre de Cristo. Damos gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar, porque nos ha permitido llegar con bien a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, y eso es algo que dar gracias a Dios. También el poder haber despertado y el otro día más para poder servirle, adorarle y escuchar también su palabra. Amén. Así que sin más demora vamos a pasar directamente al mensaje el día de hoy. Hoy culminamos con la serie 12 y hoy vamos a hablar de los 12 apóstoles y qué representa eso también para nosotros. Vamos a leer San Lucas capítulo 5 verso 1 y vamos a leer del 1 al 11. San Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Dice así, lo voy a leer y me siguen con su vista. Dice así la escritura: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Me invitaré que incline su rostro, cierre sus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida que nos prestas. Gracias, Señor, por la vida que nos das, por cada uno de los que el día de hoy, Padre, nos has permitido reunirnos, nos has permitido, Padre, congregarnos. También te pido, Padre, que añadas palabra al mensaje del día de hoy. Usa este barro, Señor, y que fluya tu palabra a través de la unción de tu Espíritu Santo, y que esta, Señor, edifique la mente y el corazón de cada uno de nosotros para esa palabra que tienes para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, ministranos. Te pido, Señor, háblanos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas, Padre, el que dé libertad a tu Espíritu Santo en este lugar. Ata, Señor, toda fuerza del enemigo, toda fuerza maligna. Y te pido, Padre, que con tu Espíritu Santo tú nos ministres y nos hables a la palabra el día de hoy. Te ruego, Señor, este lugar, Padre, es, Padre, en este un recinto donde adoramos tu nombre, pero también te ruego que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Está escrito que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, has prometido estar en medio de ellos. Señor, yo creo que tú estás en medio de nosotros y te ruego que tu presencia se manifieste en nuestras vidas. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Pueden nada más decirle a su hermano que tenga al lado: Dios te escogió. Solo el que tenga al lado o atrás y nada más. Si puede ocupar su lugar. Voy a tratar de irme lo más rápido que pueda, ya que el tema es bastante extenso. Hablar de los apóstoles, pero vamos a verlo de una manera muy breve y resumida. Dice la Escritura que Jesús de Nazaret comenzó su ministerio a la edad de los 30 años. Cuando Él comienza su ministerio, comienza a predicar el Evangelio y también comienza a hacer milagros, y la gente lo comienza a seguir. Y esa historia dice que Jesús de Nazaret, a la orilla del mar Genesaret, se encontraba un hombre llamado Simón. Y este hombre tenía un oficio. ¿Cuál era su oficio? Que él era un pescador. Y dice la Escritura que Jesús le pidió permiso, tan amable, le dijo: déjame subir a tu barca. Se subió a su barca y desde ahí comenzó a enseñar. Lo primero que hizo Jesús, ¿qué fue? Enseñar. Luego dice la Escritura que después de haber enseñado, él sabía que no habían pescado nada, pero Pedro no le había dicho. Quiero que entendamos esto. Jesús conoce nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Simón no le había dicho que toda la noche habían intentado pescar. Jesús le dio una orden y le dijo: boga mar adentro. Y cuando le dice que ponga el mar adentro, le dice Jesús: ahora echa tus redes. Y cuando le echan las redes, ahí Pedro expresa su necesidad y le dice: bueno, maestro, la situación está así. Hemos estado intentando pescar toda la noche y nada hemos pescado. Pero quiero que entienda esto. Jesús, antes de que Pedro se lo dijera, pues quiero que entendamos esto. Nadie le había contado a Jesús
que toda la noche ellos habían intentado pescar y nada habían pescado. Pero Jesús ya conocía esa historia y le dice, echa las redes. ¿Y qué hace Simón? Le dice, bueno, toda la noche lo he intentado, pero nada he logrado, pero en tu nombre lo voy a intentar. Dicen por ahí, hay un dicho, que cada quien en su oficio es rey. ¿Sí han escuchado alguna vez ese dicho? ¿Qué quiere decir eso? Que cada quien en su oficio es rey, porque como es su oficio, tiene la práctica, tiene el conocimiento y tiene el talento para que a lo que se dedica pueda hacerlo de una manera efectiva. ¿Sí me explico? De lo mismo que alguien que sepa un poco de arreglar tal vez detalladamente plomería, electricidad, albañilería, al que ya tiene la experiencia, al que ya lleva tiempo, y así en cualquier oficio. Hay quien tal vez no sepa nada de algún oficio, pero de lo otro sí sabe. ¿Sí me explico? Cada quien tiene un talento, cada quien de ese talento tiene esa práctica y con esa práctica va a tener una mayor facilidad. Pedro, él era un pescador, pero Pedro no había pescado nada. Y a Pedro no le podían enseñar a pescar, porque ese era su oficio. Él sabía horarios, él sabía en qué parte del mar, él sabía qué tipo de red, él sabía qué barco, él sabía qué temporadas, qué días, cuándo sí, cuándo no. Pero aquí Pedro se había enfrentado con un problema, que él toda la noche había ido a pescar y nada había podido agarrar. Ya tenemos a un Simón desvelado que estuvo trabajando, porque sí trabajó, pero su trabajo no rindió un resultado porque no agarró ni un pescado. Y llega Jesús y le dice, echa las redes. Cuando echa las redes, dice la Escritura que la barca se llena de peces a tal punto que dice la Escritura que los barcos se empezaban a hundir y tuvieron que compartir. Y aquí es a donde quiero llegar con Simón. Dice la Escritura que en el verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí Simón reconoce una cosa, que Dios le había hecho un milagro y se espantó de ese milagro. Y la segunda, que él era un hombre pecador. Era tan grande el milagro, no sabemos qué pecados tenía, no sabemos la vida de Pedro antes de Jesús. Alguien podrá inventarle y decir, no, pues tal vez era así, o por su carácter se metía en problemas, se metía en pleitos, no se llevaba bien con nadie porque era enojón, porque rápido contestaba. Porque si usted se da cuenta, así era Pedro, ¿sí me explico? Él rápido era para hablar y él decía, no, yo hasta la muerte. Rápido sacaba la espada. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos un Pedro que estaba ahí, tenía un carácter complicado y yo creo que ese carácter, pues la Biblia no dice qué pecados tenía, pero una cosa sí dice, que Pedro mismo reconoció que él era un hombre pecador. Yo creo que si alguien le hubiera dicho que con su sombra iban a sanar o iba a ser un apóstol, nunca lo hubiera imaginado. O si alguien le hubiera dicho que van a dar la llave del reino de los cielos, tampoco lo hubiera imaginado. Aquí tenemos a un Pedro que él se considera como un pecador. Eso es lo primero que alguien, cuando venimos a Cristo, entendemos. Que Cristo nos miró a nosotros y somos hombres pecadores. A veces, lamentablemente, alguien cuando ya hace las cosas bien, sirve a Dios y ora, juzga al otro que no lo hace, olvidándose que en algún momento nosotros éramos así. ¿Sí me explico? Éramos hombres ¿qué? Pecadores. Y todavía lo somos, pero tal vez menos a nuestra vida antes de Jesús. Pedro aquí lo reconoce y aquí él dice, Señor, aléjate de mí. Señor, parafraseándoles, yo soy un hombre pecador.
Pero a pesar de que él era un hombre pecador, Jesús sabía que era un hombre pecador, pero Jesús no estaba mirando su pasado, ni estaba mirando el presente de él ahí. Jesús estaba mirando que él iba a ser uno de sus 12 apóstoles. A él tal vez desde su niñez, su juventud, porque aquí Pedro ya no era un joven. Pedro tenía esposa porque Jesús le sanó la suegra. Aquí ya era un varón que había tenido una vida complicada, a tal punto que él mismo se reconocía como un hombre pecador. Jesús de Nazaret le dice: ahora tú vas a ser pescador de hombres. Y aquí vamos a ver algo también interesante. Cuando Jesús lo perdona y le dice que va a ser pescador de hombres, en el otro evangelio que es Mateo le dice: ven y sígueme. Dice el verso 11, que aquí es lo más complicado para muchos. Y aquí nos podemos analizar todos si sí somos como Simón o todavía no. Dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Repita conmigo el 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. ¿Qué dejaron? Imagina a usted una suposición que Dios le dijera: tienes que dejar tu trabajo y seguirme e irte a otro lado. Paz de Cristo. Tu negocio, donde estás, tu comodidad, todo lo que tú ya albergaste, donde tú ya estás. Jesús le dijo ¿a quién? A Simón: sígueme. En Mateo lo dice. No vamos a leer todas porque son muchas. ¿Y qué hicieron ellos? Dejándolo ¿qué? Todo. Le siguieron. Obviamente aquí Cristo les había hecho un milagro extraordinario, porque les había llenado la barca de peces. Y esa barca llena de peces significa dinero. ¿Sí estamos acá? Repito, esa barca llena de peces para Pedro, ¿qué significaba? Dinero, porque no creo que Pedro saliera a trabajar de a gratis. O dijera: voy a agarrar peces para regalarlos. Era su oficio, agarrar peces y venderlos. Obviamente entre más peces, más dinero. Como un negocio, el que más vende, más ganancia. Pedro lo dejó todo y comenzó a seguir ¿a quién? A Cristo. Pero aquí todavía no era un apóstol. Aquí solamente era un seguidor ¿de quién? De Jesús. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hecho milagros? Amén. Ahora la pregunta es si estamos dispuestos en algún momento, o qué tanto hemos dejado por seguir ¿a quién? A Cristo. ¿Sí me explico? Vamos a San Mateo 10, del 1 al 4. Cada quien nos examinamos de manera personal y de manera distinta. Y no podemos examinar al otro sin antes examinarnos a nosotros. Veamos el tiempo. Jesús comienza a predicar, llama a Simón, Simón lo sigue, lo deja todo. Todavía no era un apóstol, era un seguidor de Cristo. Después el verso 10, 1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos. ¿Cómo aquí eran los 12? ¿Cómo los llama? Discípulos. Todavía no son apóstoles. Mucha gente lo seguía a Jesús, aún con milagros. Dice que eran multitudes las que se agolpaban, y tenía también muchos discípulos, pero todavía no escogía de esos discípulos. Hasta aquí. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó.
Ya, estos son los 12 apóstoles. Si alguien quiere aprenderse sus nombres, ahí tiene tarea. ¿Sí me explico? De estos 12, a Jesús lo seguían muchos discípulos. Mire, la palabra discípulos significa un alumno o alguien que está aprendiendo. ¿Qué es un discípulo? Alguien que está aprendiendo. Aquí eran discípulos. Después de ser discípulos, Jesús ya no solamente los hace discípulos. A los 12 discípulos los hace ¿qué? Apóstoles. Mira, hay un momento en el que Dios nos llama en la vida, nos hace milagros, estamos aprendiendo, pero no toda la vida podemos estar haciendo una misma cosa. Los apóstoles caminaban con Jesús, pero no toda la vida era caminar con Jesús. En algún momento ellos fueron enviados a hacer algo. La palabra apóstol viene del griego que significa enviado. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Primero eran discípulos porque fueron llamados. Después fueron apóstoles porque ya fueron ¿qué? Enviados. ¿Y a qué fueron enviados? A echar fuera demonios, a orar por enfermos y a hacer lo que Jesús mandó. Tenemos una tarea todos los que seguimos a Cristo. Si Dios nos ha hecho un milagro, si Dios puso a alguien para predicarnos y ayuda a nuestra vida, bendice el trabajo, bendice el negocio, bendice la familia, ahora Cristo nos va a decir, ahora ve y tú haz lo mismo. ¿Sí me estoy explicando? Ahora también nosotros tenemos que hacer lo que alguna vez hicieron con nosotros, que fue predicarnos, hablarnos el Evangelio. Eso es el propósito de Jesús para cada uno de nosotros. Por eso vamos a leer ahí en San Mateo 10:4, dice, esto se envió Jesús y les dio instrucciones. Bueno, eso ya está en otro texto, pero aquí dice que la Escritura, me estoy yendo lo más rápido que pueda, los envió a ellos para predicar el Evangelio, los envió a ellos a echar fuera demonios. Lo que aquí acabamos de leer es que les dijo, vayan y en mi nombre echan fuera demonios y en mi nombre oren por enfermos para que ellos sean ¿qué? Sanados. Dígale al que tiene al lado, tú puedes orar por un enfermo. ¿Creemos que Dios hace milagros? Entonces podemos orar por alguien que está enfermo. Mira, al final, ¿quién es el que sana a los enfermos? Es Dios. ¿Sí me explico? No somos nosotros, no es el hombre, no es la mujer. El que sana a una persona, ¿quién es? Dios. Lo único que hacemos nosotros es pedirle a Dios que sane a una persona. Pero ¿quién es el que la sana? Dios. Y si Dios nos hizo un milagro, cuando le pido a alguien que Dios bendiga a alguien, ¿quién es quien lo va a bendecir? Dios. Nosotros solamente oramos para que alguien fuera bendecido. Amén. Pues dice la Escritura que Jesús de Nazaret les dijo, vayan y prediquen. Ahora vamos a leer San Lucas capítulo 10, 4. Cuando Jesús los manda a predicar, hay algo muy curioso dentro de lo que Jesús hace cuando los manda a predicar a sus discípulos. Y es que los manda y les dice que no lleven nada. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Amén. Aquí dijo Jesús,
Vayan, prediquen, entren a las casas, oren, dejen la paz. Nosotros, no sé si se ha dado cuenta que nosotros nos saludamos paz de Cristo, ¿sí? De aquí viene, dice, algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Jesús entraba y decía paz. La palabra que ellos mencionaban era shalom. No sé cuántos alguna vez han escuchado la palabra shalom. La palabra shalom significa sea la paz. Siempre Jesús entraba a una casa y les decía shalom, que significa la paz sea contigo. Nosotros pues le decimos a alguien la paz de Cristo para que a alguien le transmitamos paz. Amén. Dice el verso, seguimos leyendo. Dice, sea esta casa, nos quedamos en el verso 6. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Si posara en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Cuando usted le predica a alguien, si alguien quiere, gloria a Dios, y si alguien no quiere, usted, ¿qué va a hacer? Seguir su camino. Y dice que cuando una casa no lo reciba, sacudirse el ¿qué? El polvo. ¿Sabe por qué hay que sacudirse el polvo? Porque hay una palabra que la Biblia nos marca, que Dios nos va a demandar cosas. ¿Sí me explico? Al que tiene hijos, Dios le va a demandar sus hijos. ¿Dónde está? Si fueron salvos, así dice la Biblia. Al que tiene su esposa, su esposo, Dios le va a demandar ¿qué? Su matrimonio. Es como un pastor, Dios le va a demandar, ¿qué le va a demandar Dios? La congregación, ¿sí me explico? Si un pastor no mira a la congregación, Dios se lo va a demandar. Pero igual al padre le va a demandar por sus hijos, porque es lo mismo. Le va a demandar por la esposa, le va a demandar por ¿quién? Por el esposo. Cuando le predicamos a alguien, también tenemos que estarlos cuidando y estar orando por ellos, porque también Dios nos va a demandar por ¿quiénes? Por ellos. ¿Cómo se va a librar del juicio para que Dios no le demande lo de una persona que ya no quiere nada de Dios? Pues de esta manera que Jesús dijo, se va a sacudir del ¿qué? El polvo. Cuando una persona no lo quiera a usted, porque no quiere la palabra de Dios, usted se sacude el polvo, y entonces ya no se lo va a demandar Dios. Ahora Dios se lo va a demandar a ellos, y dice ahí que aún será el pago peor que Sodoma y Gomorra. ¿Sí me estoy explicando? Porque usted no puede hacerse responsable de alguien que no quiere la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Nosotros, nuestro trabajo es orar, si quiere haga 40 ayunos, visitar, apoyar, pero aún con todo eso, déjeme decirle que va a haber quienes no quieran. ¿Sí me explico? Y va a haber quienes sí quieran y con menos. Nosotros no debemos de cambiar nuestro método. Delo todo por un alma. Paz de Cristo. Delo todo por un alma. De todo por ayudar a alguien. De todo por visitarlo. De todo lo que esté a su alcance por alguien. El día de mañana va a haber dos opciones. Se lo van a agradecer o no se lo van a agradecer. Pero no queda en quién. En nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Repito, grabes esto bien. De todo siempre por un alma. Todo lo que esté a su alcance. Obviamente, pues no somos Dios, ¿verdad? Pero todo lo que esté ¿a dónde?
a nuestro alcance. Seguimos. San Mateo 27:3. Por eso dice que se sacude el polvo, porque alguien va a decir, ¿por qué te tienes que sacudir el polvo? Y a alguien le han dicho, es que si ya no te quieren en esa casa, sacúdete el polvo. Y uno, pues ¿cómo? Ni polvo había en la casa. ¿Y me explico? No, es que es un símbolo. Dios se lo está diciendo a usted para que Dios no le demande esa casa. Y lo hizo Jesús porque a Jesús le hicieron lo mismo. Llegó a una región donde no lo quisieron a él. Se sacudió el polvo y se fue. Nadie es más bueno que Jesús para decir, ay, ¿cómo te vas a sacudir el polvo? Jesús lo hizo. San Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Cuántos apóstoles llamó Jesús? 12. Aquí ya me fui muy rápido porque usted ya conoce la historia. Hubo uno de los apóstoles que lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Cómo se llamaba ese apóstol? Judas. ¿Verdad? Qué mal, ¿verdad? Pero es el más famoso porque lo traicionó. Es el más famoso por algo malo que hizo, pero bueno. A ver, y yo le pregunto, ¿y los otros 11 nombres? Alguien va a decir, Pedro. Bueno, ya tiene 2. ¿Y los otros 10? Conocemos al que más hizo algo bueno y al que hizo algo mal. Ahora, Judas pues tenía un propósito, tenía que entregar a Jesús. Judas se arrepintió, ¿sí o no? Sí. Tampoco usted no condena a Judas y diga, ay, ese Judas que arda en el infierno. Bueno, ¿eso quién lo va a saber? Dios. Lo que quiero que entendamos de esto, y no me voy a meter en problemas hablando de Judas, si estuvo bien, si estuvo mal, o el propósito de Judas, o no. Aquí lo que quiero que entendamos de Judas es que entregó a Jesús, se arrepintió, y lo malo de Judas, dirían por ahí, no dice la Biblia, pero de manera personal, es que fue y se ahorcó. No tanto que entregar a Jesús, porque lo tenía que hacer, ¿sí o no? Tenía que entregar a Jesús. Aquí lo malo ya en su historia fue que se fue a ahorcar. Se pudo haber arrepentido y pudo no haberse ahorcado. Su propósito era entregar a Jesús. Pero dice la Biblia que todos somos pecadores. Y vea, y se la voy a poner más difícil. Dice la Biblia que el que no ama a su prójimo, pecado de homicida comete. No sé si alguien dice, ay, Judas era un asesino, entregó a Jesús. Bueno, el que odia a su prójimo, pues es un Judas. ¿Sí me explico? Alguien nada más decía, a veces decimos, ay, es que Judas, sí, pero a veces nosotros no amamos al prójimo y estamos en la misma historia. Así que mejor dejemos un poco tranquilo a quién, a Judas. Porque a veces hacemos lo mismo al odiar al prójimo. Bueno, aquí nada más, no voy a resaltar tanto en Judas porque sí se arrepintió, pero lo malo fue que se fue a ahorcar. Lo que voy a resaltar es que al morir Judas, que es lo que voy a tomar de esta parte, ya no hay 12 apóstoles. ¿Cuántos nos quedan? 11. Entonces al ver los apóstoles, decir, bueno, éramos 12. Ya hemos visto toda la serie, 12 tribus, 12 pozos, 12 piedras preciosas. Los apóstoles, teniendo todo este conocimiento, agarran y dicen, bueno, nos falta uno, o nos quedamos con 11, o buscamos ¿a quién? Al 12. Siguieron el camino de Jesús, siguieron orando, pero sí le dieron una solución. Vámonos a Hechos 1:21. ¿Sí? Hechos 1:21, dice ahí, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros,
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Bersabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Aquellos dijeron, somos 11, tenemos que ser 12. ¿Tenían cuántas opciones tenían? 2. Casi echan un volado porque fue parecido, porque echaron azar. Dice la Biblia, y oraron. Vea, ¿qué hicieron? Cuando usted se echa un volado, ore. No, ¿verdad? Pero es casi lo que ellos hicieron, porque echaron suertes. Es que quiero que entienda esto. ¿Qué hicieron para escoger un apóstol? Echaron suertes. No se guiaron por otra cosa que alguien dijera bien espiritual, una visión que vio del cielo o un sueño. No, ellos oraron, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron, ¿qué? Suertes. No dice cómo. No dice si agarraron de esos palitos y dicen que saque el más largo o el más corto, o si dicen, a ver, avienta los dados, o si dicen, echa la moneda, y cara o sol. No, pero sí dice una cosa, ¿qué echaron para escoger al 12? Suertes. Y así alguien le dice, es que al apóstol 12 lo escogieron y se metieron 40 días y alguien soñó 20 veces. No, hicieron una oración y echaron suertes. Dice la Biblia, y la suerte cayó sobre Matías. ¿Quién es el apóstol que sustituyó a Judas? Matías. Volvieron a ser 12 y fue contado con los 11 apóstoles. Matías, todos los nombres tienen un significado. No sé si usted sepa cómo significa su nombre, pero el significado de Matías es regalo de Dios. ¿Qué significa Matías? Regalo de Dios. Ya Matías llegó y vino a ser un regalo de Dios con los 12 apóstoles y ya quedó en la historia. Mire, Jesús tenía 70 discípulos y de esos 70 discípulos, aún ya habiendo 12 apóstoles, salió uno de ellos y fue Matías. Tal vez Matías pudo haber pensado muchas cosas porque dijo, bueno, llegué a apóstol, pero ¿de qué manera, verdad? ¿Sí me explico? Llegué a este lado, pero ¿de qué manera? Tuvo que morir uno para que él tal vez pudiera llegar. Entonces Matías era uno de los 70 discípulos de Jesús, había estado con Jesús caminando, ya había predicado de Jesús. Matías llegó a ser y a reemplazar a Judas Iscariote. ¿Por qué tomé y resalté esta parte importante? Porque quiero que entendamos que para los apóstoles era importante seguir manteniendo que fueran ¿cuántos? 12. ¿Por qué? Pues ya fue un método que Dios utilizó desde las 12 tribus. Eso ya, alguien que quiera buscarle más, pues puede hacerlo, pero a nosotros a entender de una manera sencilla, pues es solamente el método que así Dios quiso establecer. ¿Sí me explico? Dijera, ¿por qué? O esto, lo otro. En un resumen, así Dios lo quiso establecer y así se vino, y así Dios lo vino trabajando. Mateo 17, 24 y 27. Ya nada más 2 pasajes bíblicos más. Ya vamos a terminar de leer y ahorita vamos a entrar a la conclusión. San Mateo 17, 24 al 27. Gracias. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas.
Y él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los atributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Ahí estaban hablando de la esclavitud que ellos tenían como israelitas sobre Roma y que aparte también daban al sacerdocio y que les cobraban. Entonces a ellos les estaban cobrando impuestos. Les explico rápido. Dice 27, sin embargo, o sea, que era algo que tal vez no tenía que dar, pero Jesús dijo, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero era una moneda, que era con lo que ellos pudieron pagar sus impuestos. ¿Qué oficio tenía Pedro? Simón, ¿cuál era su oficio? Al principio lo vimos, pescador. ¿Y aquí qué le dijo Jesús que hiciera Pedro? Ve y echa al mar el anzuelo. ¿Qué le dijo? Ve y qué, pesca. ¿Se agarró de su oficio, sí o no? Sí. Dijo, ve a lo que tú sabías hacer. No le dijo, ve y mata y un becerro. No, agarró su qué. Mire, Mateo era publicano, Mateo sabía cobrar. ¿Cuál era el oficio de Mateo? O sea, ahí como los de Coppel. Bueno, el oficio de Mateo era ¿qué? Cobrar. ¿Qué sabía hacer Mateo? Cobrar. Oye, ¿qué es? No dice el método, pero su oficio era cobrar. Obviamente Jesús no le iba a decir a Mateo, a ver Mateo, ve y saca el pez. Mateo va a decir, ay, pues sí he visto a Simón, pero a mí mejor dime a quién le cobro. Porque ¿cuál era el oficio de Mateo? Cobrar impuestos. Era inteligente, sabía de números, ese era su talento. Por eso Jesús no le dijo que fuera él a pescar, pero le dijo a Simón, pues ve, tú sabes pescar, saca un pescado, de la boca del pescado saca una moneda y paga tus impuestos y paga los míos para no ofenderles, no meternos en pleitos, contiendas, problemas, en discusiones. Haz esto de una manera. ¿Por qué saco este pasaje de la Biblia? Porque los apóstoles, ya voy a terminar, al principio dijimos que dejaron todo para seguir ¿a quién? A Cristo. Jesús predicó durante 3 años y nunca les faltó nada. Eso es lo que quiero que entendamos. Alguien que sirve y sigue a Cristo, Dios le va a suplir todas sus necesidades. Aunque alguien diga, lo dejo todo, sí, pero Dios también te lo va a volver a dar. ¿Sí me estoy explicando? Aun cuando tenían que pagar impuestos, ¿cómo le hizo Jesús para pagar el impuesto? Un milagro. ¿De dónde sacó una moneda? De un pescado. Y los pescados no tienen monedas. Si no, vaya y pregúntele a los pescadores. No tienen monedas. Eso es un milagro. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando alguien siga a Cristo, Dios va a hacer milagros en su vida para suplir todas sus necesidades, sea en su trabajo, sea en su negocio, sea en algún otro ingreso, no sé de dónde, pero Dios va a suplir todas sus necesidades, porque así trabaja Dios. Dios hace milagros. Dios no trabaja como nosotros. Nosotros estamos bajo un método de decir, mi negocio me implica tanto tiempo, mi trabajo me implica tanto tiempo, la empresa me implica tanto tiempo, y de tanto tiempo me van a pagar. Si trabajo horas extras, esas horas extras me las tienen que, supuestamente, ¿verdad? Hay empresas donde, híjoles, bueno, se supone que es así. Y del trabajo que se recibe una persona, pues dinero. Dios no trabaja así. Dios trabaja a través de lo que Él sabe hacer. ¿Qué sabe hacer? Milagros.
Entonces, ¿cómo va a bendecir la casa, la familia, el hogar? ¿A través de qué? De milagros. Señor, bendíceme. En una ocasión un hermano le estaba predicando, dado el testimonio antes, no sé si se acuerda, si no lo repito. Un hermano le predicó a alguien que estaba vendiendo tacos, no tenía a nadie en su puesto y le dijo, mira, vamos a buscar a Cristo. Y dijo, no tengo tiempo, no he vendido nada, mejor ya me voy. Eran como mediodía. Y él le dice, bueno, si tú vendes ahorita algo, predicamos, ¿me permites orar por ti? Dice, bueno, pues es que ya estaba alzando el Señor. De repente se para un autobús y grita, ¿todavía tienen? Y el de los tacos dice, no, pues sí. Y se bajan como 40 personas a consumir. Dice, él ya ni le pude predicar ese día. Tuve que regresar otro día. ¿Qué le hizo Dios a ese hombre? Un milagro. ¿Cómo trabaja Dios para bendecirnos y suplirnos? A través de milagros. Los 12 apóstoles, dice la Biblia, que vieron todos estos milagros de Dios. Dice la Escritura que aún Jesús, las cosas que están registradas son pocas a las que Él hizo, que hay más que no pudieron registrar. ¿Cuántos milagros habrá hecho? Dice que en una ocasión, desde que amaneció hasta que anocheció, estuvo orando y sanando a las personas. Pongámonos a pensar las multitud de personas que estaba sanando. Todo el día orando. Y Jesús no era de que se tardara en orar por alguien, como nosotros, que hay media hora para que Dios haga un milagro. Jesús era ¿qué? Uno. Así como nos iba todo. ¿Sí me explico? Multitud de sanas. Ahora vamos a leer Hechos, con este terminamos, 5 del 15 al 16. Porque es el tiempo de que comencemos a pensar en grande. ¿Jesús sanaba a las multitudes? Sí. ¿Se agolpaban las personas? Sí. Y con el apóstol que empezamos, con el apóstol que terminamos. Pedro, cuando fue llamado, Jesús le hizo un milagro. ¿Y cómo se consideraba Pedro? Como un hombre pecador. Como alguien que dijera, no voltees a ver atrás de mí, Jesús. Tan pecador se consideraba que no quería ni que Jesús estuviera cerca de él. Le dijo, Jesús, por allá, porque yo soy pecador. Es como cuando usted se encuentra a alguien que dice, no voy a la iglesia porque ahí me quemo. Eso quiere decir que sabe su vida y sabe cosas que ha hecho. ¿Sí me explico? Te espero desde afuera. ¿Sí me explico? A la iglesia no me voy a quemar ahí. Porque sabemos, nos conocemos. Pedro así era. Pedro dijo, Jesús, pues por allá, Jesús, porque yo soy pecador, no te vaya a contaminar. Pero a Jesús no le importó eso. Entendamos esto. A Jesús no le importó que Pedro fuera un pecador. Eso es lo que quiero que entendamos. A Jesús no le importó que Simón era un pecador. Él le dijo, Simón, sígueme, pero yo soy así, mi carácter, y he hecho esto. Sígueme, no te estoy preguntando si eres pecador, qué hiciste, qué no hiciste. No, tu pasado ya fue atrás, ya fue. Yo te estoy diciendo ahora, sígueme. ¿Y qué pasó al seguir Pedro a Jesús? Cambió su vida. Dios lo bendijo, sanó su suegra. Dios lo volvió a perdonar y le dio las llaves del reino que simbolizaba el Espíritu Santo, y dio un giro de 360 grados la vida de Simón hasta este punto, que dice la Biblia, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar ¿quién? Aquel que dijo, soy un pecador, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran
Tenemos un Pedro que al inicio de la historia con Jesús le dijo: soy pecador, para allá Jesús. Y Jesús: sígueme, y lo dejó todo. Y tenemos un Pedro que en su ministerio, dice la Biblia, que con su sombra sanaban. Repito, con su sombra sanaban. Diga la que tiene al lado por última vez: no importa tu pasado. No importa su pasado. Jesús, cuando llamó a Simón, no estaba mirando a ese Simón de todo lo que había hecho. Jesús, cuando llamó a Simón, estaba mirando a un Simón que cuando iba a pasar por las calles con su sombra, la gente iba a sanar. ¿Qué quiero que entendamos con esto? Que Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado con un propósito. Y nuestro propósito no va a depender de nuestro pasado. Nuestro propósito depende de lo que Dios ya miró para nosotros. Usted y yo, Dios nos ha llamado a alcanzar cosas grandes. A orar por enfermos. Y los enfermos sean sanos. Con la sombra de Jesús nadie sanó. Repito, con la sombra de Jesús nadie sanó. Y con la sombra de Pedro, sí. Jesús dijo: y cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Puestos de pie, por favor. Dios, y estamos parados en un punto donde Dios nos dice: yo sé tu pasado, yo no me voy a basar en tu pasado, yo me voy a basar en ¿qué? En tu futuro. Y cuando Dios llama a alguien, lo llama a cosas grandes. Nuestro Dios es grande. Obviamente Dios va a hacer cosas ¿qué? Grandes. A medida del Padre, los hijos. ¿Cómo oramos? Padre nuestro que estás ¿en dónde? Entonces, ¿a qué nos llamó Dios? A cosas grandes. Si Simón, que dijo que era un pecador, llegaron a sanar con su sombra, ahí Dios nos pone el ejemplo que cualquiera de nosotros, sin importar nuestro pasado, Dios nos puede ¿qué? Usar para orar por los enfermos, por endemoniados, por las familias, por su familia de usted mismo, por su país, por donde Dios nos ponga. Y Dios va a hacer la obra. Repito, Dios nos ha llamado a predicar su evangelio con poder. Amén. Yo no me pongo a pensar y digo: ¿qué hubiera hecho Pedro si lo hubiera dicho Jesús? Uy, Simón, sí, con tu sombra van a sanar. A ese Simón que dijo que era un pecador. Y Jesús, pero es que Jesús ya conoce el final de la historia, ¿verdad? No, Pedro, tú nada más sígueme. ¿Sí me explico? ¿Y qué nos dice a nosotros Jesús? Sígueme, tú sígueme. Hijo o hija, tú sígueme. Pero Padre, mira, soy un pecador, mira, tengo estas complicaciones en el trabajo, mi familia, no sé, etcétera. ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Tú qué? Tú sígueme. Yo hago lo demás. Yo hago lo demás en tu casa, yo hago lo demás en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tus padres. Tú solamente ¿qué? Sígueme. Y al momento que seguimos a Cristo, mire, Pedro siguió a Jesús y en el camino que lo sigue le sana por ahí la suegra. ¿Sí me explico? Salió ganón, aunque algunos digan que no ganó, pero salió ganón porque le sanaron la suegra. ¿Sí me estoy explicando? Le pagó los impuestos, perdonó, los cuidó, los defendía, les proveía. Nunca les faltó nada a los 12 apóstoles. Los 3 años que caminaron con Jesús. Es más, hasta salieron beneficiados. Dice que gente rica los invitaban a comer. Ahí estaba Zaqueo. Zaqueo era un hombre muy rico y le dijo a Jesús: ven,
Jesús le dijo, voy a ir a tu casa, y sacó así. Y llegó Jesús, pero a donde iba Jesús no iba solo. Déjeme decirle que quien invitaba a Jesús a su casa, sabía que ¿cuántos llevaba Jesús? A 12. ¿Sí me explico? Ahí van los 12. Entonces siempre fueron ¿qué? Bendecidos, suplidos. Pero lo único que hicieron los apóstoles fue seguir a Cristo. Vamos a hacer una oración y usted dígale al Señor, Señor, yo te voy a seguir. Amén. ¿Cuántos queremos seguir a Cristo? Amén. Usted dígale, Señor, yo te sigo. No importa tal vez lo que uno tenga que dejar, pero Señor, yo te sigo. Porque yo sé que al final Dios nunca nos va a desamparar. ¿Sí me explico? No vea lo que alguien tiene que dejar por seguir a Cristo, no. Despreocúpese, tiene un Padre que sabe nuestras necesidades y esas mismas las va a ¿qué? A suplir. ¿Sí me explico? Repito, nuestro Padre que conoce nuestras necesidades las va a suplir. El padre que provee a sus hijos sabe que su hijo tiene que comer y ¿qué hace? Suple. No le tiene que decir el hijo, tengo que comer. Eso ya lo sabe uno. ¿Qué hace el padre? Ahí está. ¿Sí me explico? El padre responsable solamente ¿qué? Cumple, porque sabe que pues ahí va a haber necesidad. Ahí está. Y ahí está cumpliendo un padre responsable que cumple. Porque sabe que va a haber una necesidad. Así es Dios. Dios también sabe que necesitamos. ¿Y qué va a hacer Dios? Suplirnos. Si Dios es más que responsable, va a decir, ahí está. ¿Y ahora qué ocupas? ¿Qué necesitas? Es más, lo manda antes que lo ocupemos. Ahí está. Y otro día, ay, necesito, ya Dios se lo había ¿qué? Provisto. Pero esto va a suceder cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo a como Él nos diga. ¿Sí me explico? De seguir a Cristo a como Él nos diga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida que nos prestas. Gracias, Señor, por la vida que nos concedes, por tu bondad y tu misericordia. Bendito Padre, Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, te doy gracias. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes. Te damos las gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la palabra del día de hoy. Te pido, Señor, que esta sea de grande bendición para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que lo que hoy hemos escuchado se quede impregnado en nuestro corazón, Señor. Hoy, Padre, tú le dijiste, Señor, a tus discípulos, síganme. Y ellos te siguieron. Y aún de esos discípulos sacaste, Señor, y enviaste a 12. Y ellos te siguieron, Señor. Y nada les faltó. Todas sus necesidades fueron suplidas. Todas sus necesidades fueron cubiertas. Porque tú ibas con ellos, Señor. Te pido, Padre, escucha nuestra oración. Hoy, Señor, reafirmamos esa decisión que hemos tomado de seguirte, de servirte y buscar tu rostro. Y sabemos que en el camino, Señor, Padre, tú suplirás todo lo que sea necesario. De la mejor manera que lo haces, haciendo milagros, haciendo maravillas. Adoramos, bendecimos y exaltamos tu nombre. Y te damos gracias, Señor, por toda la obra de tu creación, y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces con nosotros y en nosotros. Gracias te damos, Señor. Padre, ese compromiso que una vez hicimos de seguirte, Señor, tú sabes, Padre, que está vigente. No permitas que caduque en nosotros, Señor. No tiene fecha, Padre, de término de contrato. Pues, Padre, hemos nacido, Señor, y tú nos has escogido, Señor, para seguirte y para servirte. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo terminó la vida del apóstol Pedro? Alguien que se consideraba
malo o como un pecador. Fue tanta su pasión y devoción por Cristo que su vida terminó siendo crucificado de cabeza. Repito, ¿cómo terminó siendo crucificado de qué? De cabeza. Y dice la Biblia que ahora ellos, los apóstoles, Dios les preparó un lugar especial en el reino de los cielos. Pero aquí implica lo que Dios prepare para nosotros en el reino de los cielos, a lo que hagamos en esta tierra. Lo que hagamos aquí para Dios es lo que vamos a ver en aquel día en el reino de los cielos. Amén. Vamos a hacer una oración y en esta oración vamos a orar para que Dios bendiga